Segunda de Pedro capítulo 3, verso 3 al 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 9. Y dice la palabra del Señor: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tema a enseñar en la palabra del Señor en este día es la promesa de su venida, nuestra esperanza eterna en Cristo Jesús. Y es que todos nosotros debemos de aprender a vivir en la esperanza eterna y listos para su retorno triunfal. En esta epístola, Pedro hace un énfasis y describe un panorama muy interesante. En el mismo, él trata de traer una especie de recordatorio o reflexión de que no caigamos en el error de olvidar la promesa de su advenimiento, la esperanza que nos sostiene firmes en este mundo y la esperanza de nuestra salvación. 4 veces usa la palabra amados, y estas 4 veces que Pedro usa la palabra amados denota una corrección con un corazón amoroso. En pocas palabras, no es una especie de humillación al oyente, no es una especie de mensaje con la intención de infundir algún tipo de pánico, sino con un corazón paternal, tierno, diciendo: amados, no olviden cuál es la razón de vuestra esperanza eterna. Amados, no olviden que Él ha de retornar. Amados, no olviden que su retorno, aparentemente atrasado en tiempo, tiene propósitos específicos. Esos propósitos tienen que ver con la salvación y el arrepentimiento. Su tardanza es para que seamos salvos. Su dilación es para que podamos arrepentirnos de las posiciones inadecuadas que muchas veces asumimos. Y allí es donde Pedro quería que hubiera una mente que no olvidase, una mentalidad sincera, que pudiese estar enfocada en la promesa del Señor y no influenciada o confundida por falsas doctrinas que él hace mención y que también tenemos en nuestro tiempo. Así que entonces comienza advirtiendo y diciendo que hay una realidad que tiene que ver con una tendencia que se identifica como los burladores. En aquel tiempo eran burladores, en este tiempo se han maxificado. Estos burladores cuestionan la promesa del advenimiento de Cristo. Lo toman como una especie de burla el hecho de que el Señor no ha retornado conforme lo prometió y lo dijo por medio de su palabra. Pero la realidad es que la ignorancia voluntaria acerca de todo el orden creado, de todo lo que Dios ha dicho, es algo que no es nuevo en nuestros días. A Noé en su momento se rieron de él porque estaba obedeciendo a Dios en algo que el hombre promedio no entendía. La realidad de nuestros tiempos es que la Escritura misma advierte
que viviríamos días difíciles sobre la faz de la tierra. Una de las características del hombre de nuestro tiempo es ser un burlador, es tomar las cosas de Dios en una especie de broma, de chiste y no con un carácter de seriedad y responsabilidad. Si algo es cierto es que cualquier cosa dicha por un hombre en esta tierra puede variar, pero el testimonio de Dios es tan veraz que su palabra está comprometida con su carácter. Por lo tanto, cielo y tierra pasarán, pero si hay algo de la cual tendremos garantía es que su palabra nunca pasará. Así que puedo resumir la declaración de este texto a la siguiente expresión: los burladores que cuestionan el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ignorancia voluntaria acerca de lo que es esta realidad tan seria como el retorno de nuestro Señor. La promesa de Dios cumplida en tiempo pasado, cumplimiento en el presente y garantía de que será cumplida en el futuro. La obra de Cristo en el pasado para quitar nuestros pecados. La obra de Dios en el tiempo presente por medio del Espíritu para sellarnos y garantizar que somos propiedad del Espíritu de Dios en esta tierra. Y el retorno glorioso de Cristo para salvar a lo que Él esperan tiene que ver con la manifestación de su venida. La esperanza de que un día Él retornará de la misma manera que fue levantado a los cielos y también retornará de una forma triunfal. Y aclaro un punto acá que quiero que le presten mucha atención. No será una venida secreta, no será una venida inesperada y no será un rapto conforme a lo que muchos han estado acostumbrados a oír, influenciados en las últimas décadas por lo que se llamó la Biblia de Scofield, con una teología manipulada. Será un retorno eminente de Cristo que a nosotros no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Voy a repetir esta palabra. La Biblia dice que vendrá como un ladrón en la noche para quien no lo está esperando. Pero para quien lo está esperando no viene como un ladrón, sino como alguien anhelado y deseado para nuestra vida. A usted lo sorprende un ladrón cuando entra a robar, y el Señor no es ningún ladrón. El único ladrón y asesino se llama Satán, el opositor. Por lo tanto, Satanás ha venido para robar, matar y destruir. Cristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. El ladrón ya sabemos quién es. Cristo es el que viene a traer el cumplimiento de lo prometido por el Padre. Y esta realidad tiene que ser conocida. Y Pedro estaba precisamente trabajando esto y afirmando y desmontando ciertos conceptos escapistas en la mentalidad de una generación que todavía hoy tenemos que hacerlo. ¿Y cuál era el objetivo que Pedro estaba buscando? Que muchos habían sido confundidos por dos extremos que existían en su momento y existen ahora. El primer extremo es una ignorancia total al retorno de Cristo. Hay un peligro cuando la iglesia vive como si Cristo no fuera a retornar nunca, porque vamos a perder la esperanza eterna y el enfoque de una vida de santidad y de justicia en la verdad. Pero el otro peligro es entonces un exceso en los acontecimientos que están sucediendo. Hay personas que viven 24 horas pegados a un dispositivo y hasta un granizo que cae del cielo los relacionan con que Cristo viene pronto. Pero no tiene eso que ver posiblemente con ese acontecimiento glorioso que esperamos. Pero el sensacionalismo también ha secuestrado la predicación de la palabra del Señor. De hecho, yo garantizo que hay muchos creyentes hoy al alcance de esta palabra que si fuera por ellos, las 24 horas del día, los 365 días del año y las 52 semanas, estuviéramos diciendo que se prepare, que ande rápido, que va a venir un cataclismo a la tierra y que algo va a pasar pronto. Y mira lo que está pasando allí, y mira la guerra de allá, y mira aquello que está sucediendo en otro lugar, de lo cual hablaremos en un instante. Entonces, un extremo es ignorar la venida de Cristo y otro extremo es tener pánico y histeria como si fuera algo que a nosotros no se nos hubiese avisado por medio de las Escrituras. Usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener presente que Cristo retornará a la tierra, y eso no es una noticia
que debe de sorprendernos, sino algo que debe de mantenernos alerta todos los días de nuestra vida. El extremo del sensacionalismo es vivir aterrorizando a las personas, como si lo que fuera a suceder a nosotros nos fuese a pasar una factura destructiva. La iglesia tiene que entender que a medida que nuestro Redentor se acerca y su venida está más cerca, nuestra posición es levantar, oh puertas eternas, vuestras cabezas, para que entre el Rey de Gloria. El entendimiento de saber que falta menos para su retorno nos llena de esperanza. Y precisamente en esto radica el mayor problema. Quien vive sin Dios en este mundo vive sin esperanza. La falta de esperanza es la raíz primaria de toda depresión. La depresión se nutre de la desesperanza. Cuando alguien está en una depresión, lo primero que usted tiene que identificar en qué sentido de la vida perdió esperanza. Y cuando usted tiene esperanza, entonces usted tiene la materia prima para no vivir deprimido. Porque usted sabe que cualquier situación temporal de dolor, de adversidad que esté viviendo, va a culminar, va a pasar y vendrán días gloriosos y días esperados. Y esta es la esperanza de nuestra salvación. Así que la realidad es que vivir en anticipación y pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo evidencia que no tenemos una mentalidad olvidadiza de lo que Dios ha dicho en su palabra. Mantenernos firmes en la fe y en la esperanza de la gloriosa salvación es un punto sumamente relevante. Permanecer en Él para tener confianza y no avergonzarnos de su venida. ¿Por qué tantos burladores continuamente hacen una especie como de escarnio, de burla al retraso que tiene aparentemente en nuestro tiempo lo que es la venida del Señor? Y es que hay razón válida. Y voy a empezar en orden de suceso. Cuando Jesús anuncia todos los aspectos referentes a su venida, la mayoría de los creyentes de su tiempo tenían la esperanza de que Cristo retornara estando ellos con vida presente. De hecho, Pablo, cuando habla en algunas de las epístolas paulinas que deja para nuestro crecimiento espiritual, enfatiza continuamente que él tenía la esperanza de que Cristo pudiera retornar estando él con vida. Esa era su expectativa. Y nosotros todos tenemos la esperanza de que Cristo retorne y en algún momento podamos ser liberados de este cuerpo mortal y de tanta aflicción como la hay en este mundo. Pero la realidad es que esto, para quien vive con esperanza, es un aliciente en medio de los momentos que nos ha tocado vivir. Yo no sé usted, pero yo he pensado en algún momento determinado, cuando usted echa un panorama y un vistazo al mundo que estamos cosechando hoy, uno se pregunta, si Cristo no retorna pronto, ¿qué va a pasar con los hijos de nuestros hijos? Yo no sé qué le va a quedar, pero ya queda muy poco de dignidad, de valores, de principios, de coherencia y de sentido común, que está siendo el menos común de los sentidos. Todos los aspectos que usted ve contra naturaleza se han vuelto la normalidad para aquellos que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. Si Cristo no retorna pronto, quedará poco sobre la faz de la tierra. Creo que sin duda alguna estamos más cerca que nunca de su venida. Pero esto no es garantía para que vivamos como si Él estuviera tan a la puerta que no tenemos una responsabilidad de hacer que esta salvación que nos ha alcanzado alcance a otros por sobre todo que amamos. Usted tiene un amigo que ama, que vive sin Dios y sin esperanza, demuéstrele cuánto le ama trayéndole el testimonio del Cristo que habita en usted. Usted tiene una familia que no conoce del Señor. Trate de modelarle el Evangelio de Cristo. No llevarle un tratado irresponsablemente y vivir una vida que no corresponda al tratado que le está dando. Es modelarle a Cristo como una carta abierta que lea tu testimonio, tu conducta, tu estilo de vida y que pueda apetecer el vivir como usted está viviendo y está testificando. La paciencia de Dios, si usted de lo que toma nota, puede tomar en cuenta que se traduce como dos cosas. Número uno, oportunidad para el arrepentimiento. Y lo segundo es oportunidad para salvación. Si Dios no hubiese sido paciente en su retorno, muchos no estuviéramos aquí. Si el Señor no hubiese sido paciente en su retorno, no tuviésemos oportunidad
para salvación y arrepentimiento. Mientras una gran parte de la humanidad anda en tinieblas, no comprende lo que está sucediendo actualmente en el mundo, se deja llevar por las apariencias y dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Nosotros como hijos de Dios somos preservados, fortalecidos y afirmados en la esperanza de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nuestros ojos están abiertos para discernir y comprender el tiempo en que vivimos, el rumbo que lleva este mundo irredento, que está tomando el sistema actual, la manera que Dios obra en este mundo y cómo no andamos en ignorancia este sistema, entonces no nos puede engañar en cuanto a la mentira que gobierna nuestros días. Porque el entendido ve las cosas y las juzga, porque la verdad de Cristo en nosotros nos da la capacidad de discernir separando la verdad de la mentira por medio de los hechos que estamos viendo. Pero si usted mira la noticia de Rusia, le cuenta la historia a su manera. Si mira la de Estados Unidos, le cuenta el malo a su manera. Si mira la de Latinoamérica, te presentan a otro a su manera. Cada quien parece poseer su propia verdad exclusiva y la verdad de Dios ha quedado a un lado donde nadie quiere abrazar la misma. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la vida que debe de ir conforme a la voluntad de Dios, donde a lo malo se le llame malo y a lo bueno bueno, y no a lo bueno malo y a lo malo bueno? Es como si estuviéramos viviendo un tiempo donde el hombre corrompido decidió vivir sin Dios y sin esperanza, y Dios le entregó, según dice Romanos 1, a una mente reprobada, a sus propias inclinaciones, y hoy estamos viendo el resultado de un mundo totalmente descompuesto. Hay una frase muy popular a la que apelo: dile a alguien, esto no se sabe dónde va a parar. Para el que vive sin Dios y sin esperanza. Pero para el que sabe la esperanza de salvación, sabemos bien dónde que esto va a terminar. Porque la realidad es que nuestro destino eterno está garantizado en Cristo Jesús. Y aunque vaya a esta tierra de mal en peor, el fin de todo es la esperanza gloriosa que nos aguarda en Cristo Jesús. Yo tengo una buena noticia que darle. Mientras muchos viven ciegos, nuestros ojos han sido abiertos para discernir y comprender el tiempo en el que vivimos, el rumbo que está tomando este sistema actual y la esperanza de nuestra salvación que nos sostiene en el presente y nos impulsa hacia el futuro para comprender esta salvación y entender tres realidades que deben de convertirse en máximas en nuestra vida. La primera realidad, que Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Romanos 8:29. La segunda realidad, que Dios el Hijo nos redimió, Efesios 1:7. Y la tercera realidad, que Dios por medio de su Espíritu nos selló, Efesios 1:3. Vamos a reiterar esto. Dios el Padre, diga conmigo, me escogió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo, Dios como Hijo, me redimió para el cumplimiento de esa escogencia. Y número 3, su Espíritu me ha sellado con dos objetivos principales. Número 1, Dios sabe lo que es suyo por causa del sello de su Espíritu en nuestra vida. No necesitas un carnet o ID identificativo. No andas con una camiseta que dice soy propiedad de Dios, pero por dentro cargamos la evidencia del Espíritu, y eso lo sabe el que es de Dios, porque el Espíritu testifica que somos de Dios. Eso lo reconoce el que no es de Dios, porque a las tinieblas le molesta la luz. Y eso lo sabe aquel que ronda buscando destruir por medio del poder de las tinieblas. Por eso caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, y a nosotros no llegarán. Porque el sello del Señor nos distingue, nos separa y nos protege para el cumplimiento del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y la esperanza de nuestra salvación se convierte en aquella que es presentada como una especie de yelmo. Esa salvación protege nuestros pensamientos. Esa salvación protege nuestro corazón.
Y cada vez que queremos desfallecer o vernos en medio de una realidad donde no tenemos fuerza para seguir nadando contra la corriente, el yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos y protege nuestro corazón para saber que le falta menos a este mundo que cada vez va más mal y peor. Esa esperanza de salvación protege nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos y genera una expectativa confiada en la mano de nuestro Dios en el futuro. Hablemos de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación no es un pasaje como un boleto que usted adquiere para ir al cielo o para lograr salir corriendo de este mundo, como muchos dicen cada vez que tienen un problema. Hay personas que solamente se acuerdan de la salvación cuando están en medio de una prueba, de una situación difícil o un conflicto. Y usted lo oye que dicen: Señor, llévame rápido de este mundo. Ven pronto. Usted no quiere ser rescatado de este mundo. Usted quiere salir huyendo del problema que tiene. Son dos cosas diferentes. Aquí se separa una mentalidad escapista de una mentalidad deseosa de su redención. O tú vienes o me voy. Pero la idea es que a veces no sale de una motivación pura, sino de un deseo de evadir responsabilidad. Así que la salvación es la soberana voluntad del Padre para reconciliar al hombre en Cristo y hacerlo partícipe de su vida y su naturaleza divina. Voy a reiterar esto: salvación es la soberana voluntad del Padre Celestial para hacernos a nosotros reconciliados, para que podamos disfrutar de dos aspectos. Diga conmigo: vida y naturaleza divina. Si yo no disfruto, ni tengo, ni conozco la vida de Dios gestionada en mi vida, y no disfruto la naturaleza divina, no estoy aprovechando la salvación. Voy a repetirlo una vez más. Salvación consiste en vida y naturaleza divina. Si yo fuera usted, esto lo tomara en cuenta. Apuntamos la placa del carro, el nombre de la película, el capítulo de la novela, pero no los versículos que necesitamos. Y esto hay que prestarle atención. Vida y naturaleza divina es parte del propósito por el que fuimos reconciliados con el Señor, para que usted y yo resolviéramos estas dos realidades. Es que no es lo mismo respirar y existir que vivir la vida de Dios. Usted puede comer y no disfrutar lo que come. Usted puede tener casa pero no hogar. Usted puede tener cama y no garantía de sueño. Puede tener cosas pero no disfrutar la esencia de ellas, porque cuando no hay la vida de Dios y no hay un entendimiento de la naturaleza divina, podemos ser seres vivos con muerte espiritual. Pero cuando usted es reconciliado con Dios por la salvación para disfrutar la vida y la naturaleza divina, usted no solamente respira y existe, sino que vive la vida de Dios. Y esa vida de Dios produce paz. Y esa vida de Dios produce reposo. Eso no significa ausencia de problemas. Eso implica que usted gobierna por encima de ellos. ¿Cuál es la diferencia en vivir con esperanza y vivir sin esperanza? Hay un evento en el espíritu del hombre, un acontecimiento que ocurre por gracia y se llama salvación. Dios nos hace participantes de su vida y de su naturaleza divina. Pero hay un proceso continuo de transformación que Dios va llevando en nuestro pensamiento, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra mentalidad. Yo sé que usted y yo no somos los mismos de hace 3 años ni 5. A mí me gusta cada vez que las personas me encuentran, conversamos y me dicen: usted como que está diferente a antes. Eso me alegra si es para bien. Lo noto más calmado, más tranquilo. Y yo le digo: estoy entrando en edad. Y uno como que se tranquiliza un poco más, lo toma un poquito más suave, ¿verdad? O me va a mirar usted así como que yo estoy diciendo algo malo. O usted tiene menos años este año que el anterior. Felicidades. Usted también está entrando en edad. Y junto con la edad entra la sabiduría, la madurez, el entendimiento, la paciencia de que usted sabe que las piezas, mientras más viejo es el modelo, menos hacen, porque no son comerciales. Y usted cuida cualquier movimiento que tiene para que las piezas no se dañen, porque no hay repuesto ya. ¿Usted ve?
Si corría más en un vehículo, ahora lo piensa un poquito, porque ha visto ya acontecimientos. Si andaba llevándose el mundo por delante, ahora tiene un poquito menos, trata de vivir con menos estrés. Porque usted sabe que eso pasa una factura que después es difícil pagarla en la existencia. Uno aprende a reposar en el Señor a medida que le cae el peso de la madurez y el entendimiento de la vida del Espíritu. Pero esa vida impartida, de la cual hemos hablado otras veces, no se conoce como vida biológica, sino vida zoe, es la vida de Dios en nosotros. Tiene un poder transformador en nuestro estilo de vida. Esa vida se manifiesta en obras producidas por la naturaleza de Dios en nosotros. Pero aclaro, no porque la salvación sea por obra, sino que la salvación produce obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ella. Por eso, la ignorancia voluntaria es la peor trampa de la falta de esperanza. Cuando uno practica ignorancia voluntaria, uno vive como quien no tiene esperanza en este mundo. Y esa ignorancia voluntaria es la que tiene y practica una gran parte de la humanidad que ha decidido vivir la vida ajena a la vida de Dios y vivir sin esperanza, aún sabiendo que hay esperanza para todo aquel que aprende a apelar a la presencia del Señor. Hay versículos que afirman esta realidad. Juan 3:17 dice, y cito dos de ellos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Efesios en su capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso la promesa de su advenimiento es nuestra esperanza eterna. Ella nos fortalece, ella nos llena de esperanza. Es que usted y yo sabemos que en el diario vivir, cada prueba, cada desafío, cada reto es una oportunidad para ejercitarnos, para hacernos mejor, porque esto no va a ser por siempre. Esto también pasará. Dile a que está a tu lado, lo que hoy estás viviendo también pasará. Y esto no es un cliché, esto es una convicción. Va a pasar, hermano. Por difícil que parezca, por fuerte que sea el proceso, también pasará, como otras cosas que has vivido, como otros procesos que has enfrentado. Esta que hoy vive también pasará. La promesa de su advenimiento nos lleva a estar seguros en el retorno inminente de Cristo. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Y aquí quiero resaltar la importancia de entender el retorno, de vivir con una mente no olvidadiza del retorno de Cristo según las Escrituras. Por eso usa la expresión presentarse, aparecer, porque Cristo se presentó en el pasado para quitar el pecado cuando vino a morir en una cruz. Se presenta en el cielo en la actualidad por nosotros para interceder por nosotros como abogado que tenemos delante del Padre. Y se aparecerá en el futuro para llevarnos a la gloria eterna, ese lugar en donde está reservado por toda una eternidad. Hay evidencias bíblicas que sustentan lo que estoy enseñando. No hablo en base a acontecimientos de periódicos ni de noticieros para anunciar su venida. Me baso en la palabra eterna de Dios, la que no va a fallar, la que no es manipulada por el hombre, y si el hombre lo intenta, el hombre queda como uno que falsifica y está medrando la palabra, pero la palabra de Dios es veraz y permanece para siempre. La evidencia bíblica de esta declaración es que hay palabras que explican su retorno. Una de ellas es la palabra paruxia, que tiene que ver con venida, presencia, llegada. Otra es la palabra apocalipsis, que es revelar, desvelar y divulgar un secreto que estaba escondido. Diversos pasajes afirman que el mismo que ascendió por encima de los cielos descenderá. Y aunque parezca que está retardada el tiempo nuestro cronológico para su venida, menos falta y más se aproxima aquel glorioso gran día, porque aún los acontecimientos sobre la faz de la tierra lo evidencian. Pero en la tierra el hombre ha decidido perseverar en la negación.
y en la explicación errónea de su venida, distorsionando lo que dice la palabra de Dios. Usted va a la palabra, se basa en la palabra, medita en la palabra, estudia la palabra y le garantizo que tendrá certeza en su forma de pensar. Reflexiones sobre la segunda venida. Jesús enseñó sobre su retorno en la vida de sus oyentes, en el tiempo en que enseñó en la tierra. Pablo tuvo expectativas del retorno de Cristo en su vida, expectativas de los cristianos creyentes en cuanto a todo lo que tenía que ver con la venida del Señor. Pero hay una importancia que a todo esto debemos de darle, y es la de discernir la forma y el momento de la segunda venida. La primera es: de la manera similar a cómo ascendió, también retornará en las nubes. Y cuando ascendió, hubieron muchos testigos, declara el libro de los Hechos, capítulo 1, entre otros, que fueron testigos visuales del ascenso glorioso de Cristo. Y dice que estos testigos fueron los que dijeron cómo Él fue levantado por el Señor. Pero de la misma forma también, en su retorno, no será un evento secreto, exclusivo para algunos, sino que la Biblia se toma el detenimiento de decir que todo ojo le verá. Así que personalmente, visiblemente y físicamente en las nubes, Él retornará. Apocalipsis 1, 7 y Lucas 21, 27. Descenderá en público para que todo el mundo lo vea. Será anunciado ante los ojos de todos. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Pero lo que por el momento es la preparación para la segunda venida de Cristo, Dios decidió manejarlo en su eterna sabiduría como una especie de misterio. Y esto es importante entenderlo. Este misterio consiste en que el conocimiento del momento exacto, según Mateo 13:32 y Primera de Tesalonicenses 5:1, está reservado solamente para el Padre. Ese es el misterio de este retorno. El punto exacto de su venida, Dios no se lo dio a nadie como propiedad exclusiva. Escuche bien: todo el que en la historia de la humanidad ha optado o intente tratar de ponerle hora, día y fecha al retorno del Señor, terminará mal. Porque Dios lo decidió reservar solo para el Padre. Ahora yo le voy a hacer una confesión. Yo siempre me he preguntado por qué. Y la misma Escritura me ha hecho entender que Dios en su eterna sabiduría sabía que el hombre se pasa de sabio y astuto. Entonces Dios pensó y dijo: si esta gente que privan tan en astutos saben el día y la hora, el desastre que va a haber antes de ese día, para un arrepentimiento colectivo la noche antes, será una cosa desastrosa. Imagínese usted que sin nosotros saber el día ni la hora, tenemos problemas con guardar la asignación que Dios nos ha encomendado, con vivir una vida de santidad y en verdad. Si Dios dijera: esto es en tal año, en tal mes y en tal fecha, sálvese el que pueda. Y más si usted sabe que la misericordia de Dios es grande y eterna, muchos lo aprovecharían y practicarían lo que se llama el pecado deliberado, que es cuando usted hace algo mal, pero sabiendo previamente que Dios lo puede perdonar, y lo hace como una práctica y estilo de vida. Así que el conocimiento de este retorno está reservado solo para el Padre. Será repentino, pero no anunciado en cuanto a escatología o tiempo específico de ese retorno. Solo tendremos acceso a señales que lo evidencian. Aunque será público el acontecimiento, solo el Padre conoce el día y la hora. Por eso la importancia de estar preparados esperando su manifestación. ¿Habrá señales previas a su venida? Claro que sí. Jesús mismo dijo: cuando ustedes vean el cielo lleno de nubes, saben que va a llover. Hay cosas que vistas en la faz de la tierra con el ojo natural evidencian que algo está a punto de suceder. Una de estas señales no necesariamente tiene que ver con los acontecimientos en la nación de Israel o aspectos catastróficos como muchos han querido plantear, o otras cosas sin sentido. En las redes sociales vemos hoy que de pronto nace
un animalito con un dedo de más o genéticamente alterado, lo primero que la gente dice en los campos es Cristo viene pronto. Yo no sé qué tiene que ver eso con que Cristo venga pronto, pero todo lo potencializan como que tiene que ver con un acontecimiento. Y sí, la Escritura habla de acontecimientos y señales previas a la venida. La primera es la predicación del Evangelio a todas las naciones, Marcos 13:10. Y será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Aclara el Evangelio del reino, no el de condenación, esclavitud y dogmas de hombre. Segundo, días de tribulación y señales sobre la faz de la tierra, Apocalipsis 7:14. Tercero, guerras, rumores de guerra, terremotos que siempre ha habido, pero la magnitud y frecuencia de los mismos establece un antes y un después en el tiempo presente, hambre en diferentes lugares, falsos cristos y profetas, señales en los cielos y una gran apostasía dentro de la iglesia. A mí lo que me inquieta es que una gran parte de la iglesia está pendiente a la guerra de otros continentes y no está pendiente a la guerra que se está viviendo en aquellos que están luchando con su fe y apostatando cada día más de la fe en Jesucristo. Mientras estamos viendo lo de afuera, nos estamos olvidando de la condición que estamos teniendo por dentro. La realidad es que esto evidencia señales previas a su venida. Un nuevo orden creado después de la segunda venida. Por eso dice, el primer mundo en su tiempo fue anegado por agua. Por agua fuimos creados previamente del agua, luego vino la tierra, luego de la tierra es creado el hombre, el agua anegó toda la tierra, registra el libro de la creación de Génesis de los inicios en el tiempo de Noé, de quien se burlaron a propósito como lo hacen de usted y de mí hoy en día, porque ellos no creían que la tierra podía ser inundada por agua. Un arco fue puesto en los cielos como señal de parte de Dios, que muchos de nosotros vemos cuando no hay sequía, y es el arco iris con frecuencia. Esa señal estaría en el cielo, evidenciando que Dios nunca más destruiría el mundo con agua. Pero dice Pedro en este capítulo, mas los cielos que hoy hay han sido reservados y preservados para que en su momento sean expuestos al fuego, porque el fuego también destruirá todo. Lo cual evidencia que esta tierra y este mundo en estado de descomposición y decadencia en algún momento tendrá que pasar. Una nueva era se aproxima, cielos nuevos, tierra nueva, porque los primeros pasaron y todo será hecho nuevo en un estado de perfección total. Esa realidad entonces advierte contra actitudes extremas y erróneas hacia la segunda venida. Algunas de estas actitudes que veremos la vamos a ver dentro del Evangelio también, no solo fuera con los burladores. Serán extremos que debemos de evitar. Y yo cito 6 de ellos. Número 1, una preocupación desmedida por la segunda venida. Reitero, para usted y para mí no viene como un ladrón, porque usted no está esperando un ladrón y nosotros estamos esperando a nuestro Señor como el Padre que viene a redimir a sus hijos. No como un ladrón que viene a asustarme o a hacerme daño. Lo segundo, la obsesión con calcular el tiempo exacto que se producirá. Y esta realidad y tan glorioso acontecimiento, Dios no dejó a nadie con la exclusividad de saber el tiempo, sino solamente al Padre. Tercero, la sobrevaluación de acontecimientos o lo que se llama señales de los tiempos. Si usted ve algo que en la naturaleza tiene cierta alteración, no necesariamente significa que es una señal de la venida de Cristo. Si cayó un granizo y un rayo en su sector donde usted vive, eso no significa que Cristo viene pronto, como dicen algunos, porque estamos tratando de sobredimensionar cosas que son normales, aunque sí hay acontecimientos que marcan lo que tiene que ver con su venida. Número 4, la negación de la esperada segunda venida, cuando usted dice que ya no vendrá porque se ha dilatado y no entendemos que es para salvación y arrepentimiento. Número 5, miedo o temores de que esa venida acontezca como si fuera algo malo que fuera a acontecer y no la redención que tanto estamos esperando. Y número 6, y esta sí que nos cabe muy bien como anillo al dedo, teorías de conspiración. ¿Cuántas teorías de conspiración hay en nuestros días? ¿Cuántas personas
argumentando tener una verdad exclusiva, de propiedad exclusiva, que ellos son los que más saben, cuando se olvidan que hoy día la información está al alcance de todo en las manos. Cada quien tiene la capacidad y el discernimiento de sacar su propia conclusión. Las teorías de conspiración hoy están afectando el mundo. Cada quien quiere tener su propia verdad y nos olvidamos de que la verdad absoluta solo se encuentra en la palabra del Señor. Por eso se nos exhorta a permanecer en Cristo y anhelar su manifestación. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, porque el que prometió es fiel. Considerémonos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, especialmente a medida que veamos que aquel día se acerca. Vivir con expectativa y preparación, anhelar la manifestación de Cristo y la consumación de nuestra esperanza eterna, es algo que tiene que incrementarse en nuestra vida a medida que aquel día se acerca. Concluyo de esta forma. Cuando nosotros entendemos esta realidad, la posición a asumir es no dejar que los burladores y escépticos nos alejen de nuestra fe en el retorno de Cristo. Es mantenernos vigilantes y listos y esperando con gozo el retorno de nuestro Señor. Primera de Juan 2:28, y dos textos que cito son la conclusión final de esta enseñanza. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Y el último es Apocalipsis capítulo 22, versos 17 al 20. Y el Espíritu y la esposa o la iglesia dicen: sí, ven, Señor Jesús. Y el que oye, el evangelio, diga: ven. Y el que tiene sed, venga y beba. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Concluye el texto diciendo: el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. No caer en semejante error de decir que Cristo no venga ahora, porque no he resuelto algunos aspectos de mi vida, sino sí, ven, Señor Jesús, aunque en este momento tenga que organizar bajo un cambio de mentalidad y de conducta un paso llamado arrepentimiento. Es la realidad que debe de gobernar nuestra existencia. Mi conclusión es el lugar donde comencé, segunda de Pedro 3, del 3 al 9, y voy a la parte final. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa de su venida es nuestra esperanza eterna en Cristo, y vivir en esa esperanza eterna nos hará estar listos para su retorno triunfal. Póngase sobre sus pies conmigo y permítame orar en esta hora en base a la palabra del Señor. Que la realidad de su retorno nos fortalezca, nos llene de esperanza y nos permite estar firmes sabiendo que falta menos y muy poco para nuestra final y total redención.